Bien, vamos a hablar aquí de los trances hipnóticos de B.J. Palmer, que practicó durante toda su vida. El quiropráctico Cyrus Lerner afirmó algo similar, pues entrevistó a B.J. para buscar de qué estaba realmente hecho el máximo líder de la quiropráctica hacia el año 1950. Lerner afirmó que Edward Flint influyó tanto en B.J. que los profundos estados hipnóticos fueron practicados o buscados durante más de 50 años por el The Developer de la quiropráctica, ¿sí? Entonces aquí tienes tres componentes, los voy a repetir: espiritismo, hipnotismo, mesmerismo, magnetismo, curanderismo magnético, ¿sí? Y influencias de los hueseros, influencias de la osteopatía y también el otro aspecto, mucha influencia de la teosofía. Adicionalmente, B.J. Palmer experimentaba cambios metafísicos de personalidad y mostraba actitudes como si fuera un zombie. Entraba en un estado de zombie. Incluso hay por ahí algunas fotos donde se encuentra así como, está así como en un trance. B.J. Palmer, ¿no? B.J. Palmer. Los lazos de B.J. Palmer con el ocultismo, la masonería y la teosofía influirían en la supervivencia de la quiropráctica en tiempos difíciles. De hecho, B.J. Palmer, según leí, hizo algunos viajes al Oriente y visitó logias masónicas, ¿no? Entonces aquí lo puedes ver en August Dye, The Evolution of Chiropractic, 1939. Y bueno, pues ya casi vamos a acabar con esta consideración. Vamos a ver aquí la primera mesa de ajuste de D.D. Palmer. Se la llamaba rompenarices porque no tenía una hendidura, ¿sí? Esta fue su primera mesa quiropráctica. Se llamaba así porque no contaba con un orificio para colocar la nariz cuando el paciente se acomodaba boca abajo. El paciente, por lo tanto, debía voltearse hacia un lado para no lastimarse. El paciente, en vez de estar así acostado boca abajo, tenía que hacer esto o esto, ¿sí? Ahí era la primera mesa quiropráctica. Y decía, fíjate, esta foto, ve cómo le queda la mesa quiropráctica súper baja. Él está jorobadísimo. Está aplicando ahí lo que parece ser un single hand. Este gesto manual lo aplicaban los hueseros de hace milenios. Y aquí me parece que es Segarato Maricubo. Y aquí lo está ajustando. Aquí están las lumbares. Ven lo incómodo de la mesa, pero bueno, aquí ya está más o menos como habilitada para estirarla según la estatura del paciente. Pero sucedía algo curioso aquí, que tenía el paciente, esta es la única foto de D.D. Palmer ajustando, o sea, no legó una técnica, no legó una metodología, más que esto, ¿ok? Leen sus libros, cualquier libro de D.D. Palmer no te menciona ninguna técnica quiropráctica, ¿sí? Esa es la única foto de él ajustando y se tenía que voltear el paciente al lado contrario. ¿Por qué? Porque no quería que lo vieran. ¿Y por qué no quería que lo vieran? Porque lo pudieran copiar. Porque su técnica era tan sencilla, tan elemental que cualquiera lo podía copiar, ¿eh? Palmer evitaba los espejos para que el paciente no viera su ajuste mediante los espejos, ¿ok? Pues bien, entonces aquí en resumidas cuentas ya tenemos de dónde viene la filosofía, ciencia y arte de la quiropráctica, del mesmerismo, del magnetismo, curanderismo magnético, la teosofía, el hipnotismo, el espiritismo, las prácticas espiritistas, etcétera, ¿ok? Entonces, por supuesto que antes de toda esta explicación que te di hay mucho más, ¿no? Pero ahorita vamos a dejarlo aquí.
por cierto, la fecha del 19 de septiembre de 1895 también está puesta en tela de juicio porque hay muchas versiones. El mismo Didi Palmer dio varias fechas y después por ahí alguien ya escogió esa como definitiva, pero tanto Didi como BJ Palmer dieron diferentes fechas del supuesto ajuste de Harvey Lillard. Y bueno, aquí tenemos otro detalle también, que varios quiroprácticos durante décadas investigaron qué relación tenía T4 con el oído interno y no encontraron absolutamente ninguna relación anatómica, fisiológica, nada, ¿sí? Se rompieron la cabeza y dijeron no hay ninguna relación posible y no ha habido casos clínicos similares, ¿no? Y por eso BJ inventó que había sido C1, C2, ¿no? Entonces, pues ellos creyeron haber encontrado una panacea, un cúralo todo, porque veían a la columna vertebral como una especie de... Veían a la columna vertebral como una especie de panel de control. Si ajustas esta vértebra, se cura tal órgano. Si ajustas esta otra, se cura tal órgano. Si ajustas esta, se cura tal enfermedad. Así como que una panacea, un cúralo todo. El 95% de las enfermedades que el género humano experimentaba se debían a subluxaciones. O sea, imagínate qué barbaridad de argumento, ¿sí? Pero eso lo siguen creyendo muchísimos quiroprácticos, ¿sí? Porque se fue enseñando la quiropráctica de manera dogmática, como un catecismo religioso. No se te olvide que los primeros 80 años de la historia de esta noble profesión, los primeros 80 años, fueron casi un siglo, fueron dominados por Didi y BJ Palmer y por la escuela Palmer, la Palmer School of Chiropractic, ¿sí? Entonces, la mayoría de quiroprácticos de muchos, los más antiguos, estudiaron en la escuela Palmer, por lo menos un 70 o un 80%. Ya fue hasta la década de los 80s, 90s, 2000 que surgieron más universidades y la quiropráctica se empezó a diversificar. Pero el dogma central, el palmerismo, sigue siendo vigente. Y como ya te dije, el palmerismo debe desaparecer porque tuvo su papel histórico, tuvo su mérito histórico, sin duda, tuvo sus aportaciones, sin duda, pero ya de tantos miles de remasterizaciones y reinterpretaciones que se le ha dado al palmerismo, ya no es posible sostenerlo, ¿sí? Tiene que ser dejado a un lado toda la terminología de los Palmer, todos los conceptos de los Palmer, y concentrarnos más bien en la ontología, la lógica, la constitución, la estructura, la función, la conexión, los sistemas y los subsistemas del cuerpo humano, ¿sí? Y ya no lo que dijo un apicultor, un curandero magnético, mesmerista, lector de teosofía, etc., ¿sí? O sea, ya la quiropráctica no puede ya estar atada al palmerismo, ¿sí? Lo que te enseñan como filosofía quiropráctica no es filosofía, porque no tiene ontología, no tiene epistemología, no tiene lógica, no tiene ética, estética, antropología, no está formulado filosóficamente. Es teosofía, es palmerismo, ¿sí? Entonces debemos evitar el lenguaje palmerista. Todo lenguaje palmerista debe ser evitado. Por eso en la nueva quiropráctica estoy proponiendo, aunque sigo utilizando la palabra ajuste y así por el estilo, porque son términos muy populares. Sin embargo, toda la terminología de los Palmer debe ser quitada por completo. La conceptualización de los Palmer debe ser eliminada. ¿Por qué digo esto? Porque este señor explicó que si ajustaba la columna ibas a curar el 95% de las enfermedades. Y esa filosofía
es el gran problema de esta profesión, ¿sí? De esta noble profesión que es la quiropráctica. ¿Por qué? Porque los principales problemas que trae el paciente no son viscerales cuando llegan a tu consultorio, son somáticos. ¿Qué es somático? Del soma. La palabra griega soma significa cuerpo. El envase, huesos, músculos y nervios, ahí es donde están los verdaderos problemas que el quiropráctico generalmente no sabe identificar ni resolver manualmente. ¿Por qué? Porque siguen el palmerismo de que si ajustas la columna vas a quitar todas las enfermedades, el 95% de ellas. Entonces no es visceral, es somático, ¿sí? Y como hemos estado concentrados en lo visceral durante más de 100 años, nos hemos desconcentrado del sistema neuromusculoesquelético, ¿sí? O sea, el palmerismo ha sido fecundo en muchos aspectos, pero esos aspectos han sido a la vez muy limitados, ¿sí? Ha sido fecundo porque se ramificó en varias escuelas de pensamiento dentro de la quiropráctica, pero siempre bajo las ideas de este señor, ¿sí? Bajo los conceptos de este señor, bajo los términos de este señor. Entonces eso no es una ciencia, eso no es una filosofía, eso es contrario a la ciencia, es contrario a la filosofía. Eso es palmerismo. Debes saber distinguir lo que es palmerismo a lo que es quiropráctica, ¿sí? Lo que es una profesión. Estaba leyendo un artículo científico de 1990 y tantos, donde hubo una reunión en Estados Unidos y Canadá de varios expertos en columna vertebral mundiales, muy renombrados, y ya no querían, y asistieron varios quiroprácticos, ya no querían llamarle quiropráctica, le querían llamar terapia manipulativa vertebral, Spinal Manipulative Therapy. Es lo que yo estoy proponiendo, que se llame medicina manual musculoesquelética, porque hasta el nombre de quiropráctica es ambiguo. Pero como es tan popular, vamos a dejarle el nombre de quiropráctica, por lo mientras. Pero todos los términos y conceptos de este señor que son toscos, burdos, y que se aceptaron como catecismo durante más de 100 años, deben ser eliminados por completo, eliminados, así, cortados, ¿sí? Porque de lo contrario,